a la siguiente. Ahora viene la consideración teológica de los evangelios. Pues la consideración teológica de los evangelios fácilmente minusvalora o desconoce el aspecto narrativo. O sea, con facilidad, sí, nos hace una narración, pero no se pone a hacer florituras con la narración. Un literato buscaría exprimir más la narración. Es típico ver en las obras de literatura que se ponen a describir, por ejemplo, a los personajes. Y venía vestido así, y su rostro se veía de esta manera, y su expresión, y el paisaje, y te pone toda la ambientación, y llovía con una fuerza del viento, y todo eso. Y olía a café. ¿No? Y olía a café, ¿verdad? Así está. Entonces, los evangelios sí hacen narraciones y algunas veces hacen alusión a ciertos elementos del contexto, como por ejemplo el mar embravecido, los discípulos de la balsa que están ahí asustados. Bueno, sí era importante incorporar en la narración el contexto, pero su finalidad no es la narración por la narración, hacer un deleite literario a partir de la narración. Ese no es su finalidad, sino más bien el mensaje. Entonces, la consideración teológica de los evangelios fácilmente menosprecia o desconoce el aspecto narrativo, y esto se debe a 3 razones. Va la primera. Cuando se hace una consideración teológica, el teólogo suele fijarse, como nos platicaba Angelita, cuando se hace una reflexión teológica sobre los evangelios, por lo general, si no estás haciendo exégesis ni hermenéutica, que ya un día hablamos qué es eso aquí, si no estamos haciendo ese estudio científico así de la Biblia, sino que estamos haciendo una reflexión teológica, por lo general se toman las perícopas de manera aislada. Si se acuerdan que es una perícopa, en las primeras clases hablamos de esto. Son pequeñas unidades literarias que son, como estoy diciendo, al ser una unidad, están completas. Son pequeñas narraciones o pasajes bien delimitados, que no es lo mismo que los versículos. Ojo, un versículo no es lo mismo que una perícopa. Muchos ejemplos de perícopas tenemos en los evangelios de la misa, en donde nos narran un pasaje específico. ¿Sí? Bueno, entonces, tanto la lectura espiritual como la lectura litúrgica se recurre a perícopas aisladas, es decir, tomo el pasaje del hijo pródigo y vamos a hacer teología a partir de esta lectura. Y como nos decías hace un momento, esta sugerencia que les llega por el WhatsApp o no sé cómo llega, es muchas veces reflexión hasta de un versículo, no solamente de una perícopa, sino de un versículo, y es profundizar en la dimensión teológica. Bien. Y pues, siendo eso así, están desgajadas de su contexto. ¿Sí? Cuando se hace hermenéutica no se puede separar del contexto. Pero cuando estamos haciendo trabajo teológico, no necesariamente, aunque sí ayuda mucho el contexto, sí ayuda mucho, sobre todo para clarificar, pero cuando ya se va a profundizar, hay tesis de doctorado en teología que analizan solamente un pasaje, casi un par de versículos, y sobre eso se van, y es un estudio de buen tamaño solo sobre algo así.
En cambio, la narración se repite muchas veces. Aquí ya vi una diapositiva que no es. Por acá. Bien, va la segunda razón de por qué las consideraciones teológicas no les importa tanto el aspecto narrativo. Y la segunda es: una determinada forma de teología puede tender a ver todos los acontecimientos como dirigidos por la voluntad de Dios, pero de una manera inmediata, en detrimento de la libertad humana. Hay unos enfoques teológicos de ese tipo. Y bueno, ahí les va uno, pero no es propiamente de los evangelios. Cuando el pueblo de Israel es perseguido por el faraón, las Sagradas Escrituras dicen: y Dios endureció el corazón del faraón. En evangelios, ahorita sí ya me cayó el ejemplo. ¿Qué pasa con Judas, el traidor? Los evangelios también hablan el espíritu del mal se apoderó de Judas, y que todo, a fin de cuentas, en el contexto de los evangelios, todo ocurre para la gloria de Dios. Si ya estaba previsto que el Mesías tenía que sufrir, y de la manera como sufrió, y morir, y de la manera como murió, si eso ya estaba previsto por Dios desde la eternidad, pues entonces ¿dónde está la libertad del hombre? Tenían que suceder las cosas como sucedieron. Tenía que haber alguien que lo empezara. Tenía que haber alguien que lo hiciera. Sí. Pero entonces, por eso dice lo que acabo de decir: hay una determinada forma de teología que puede tender a ver todos los acontecimientos como dirigidos por la voluntad de Dios, pero de una manera inmediata en detrimento de la libertad y de una trama contingente. Es decir, mejor me voy despacio. Otra vez, una determinada forma de teología, para quien quiera apuntar. Una determinada forma de teología. Esto solamente los estudiosos de teología. A mí me hablan de esto y como que no les sé mucho. Estoy repitiendo lo que aquí dice. Una determinada forma de teología puede tener esa tendencia a ver todo lo que pasa, todos los acontecimientos, como algo dirigido por Dios. Esto me recuerda a mi mamá. Mi mamá me decía: no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Ay, caramba. ¿No será un tema interesantísimo de estudio teológico? Pues no, que somos libres. ¿Dónde, cómo, cuál, cómo embona todo esto? No A te mí me da muchas ganas de estudiar teología. No te tocaba, por eso no te casaste, porque no te tocaba. Así es. Y luego Dios me decía sí o no. La mujer que Dios me mandó, el marido, el hombre que Dios me mandó. Bueno, es una cierta tendencia de personas como nosotros para entender todo lo que ocurre, y sobre todo leyéndolo a partir de la lectura misma del Evangelio o de las Sagradas Escrituras. Pues fíjense qué interesante. Y todo esto, obviamente, los padres estudian 4 años de teología. Por eso es que saben tanto y son gente que nos ayuda, nos guía, etc. Bueno, entonces voy con el párrafo. En una determinada forma de teología puede tender a ver todos los acontecimientos como dirigidos por la voluntad de Dios, de una manera inmediata. Pues se le ocurrió al Señor y hoy ocurrió. ¿Sí? Lo que Dios quiere se hace. ¿Cuándo? Cuando Dios quiere. Y las cosas son porque Dios quiere. Tenemos lo que tenemos porque así lo ha permitido Dios. Si no lo hubiera querido, las cosas serían
de otra manera. Pero, por ejemplo, una persona que decide, por ejemplo, drogarse, Claro, eso es, o por sea, no supuesto. es la voluntad de Dios, él no está haciendo la voluntad de Dios. Por supuesto. Y no es la voluntad de Dios. Claro. Entonces, Pero regresando a lo de Judas, ¿qué motivo usted? pero luego dice... Eso es todo un tema de tesis doctoral en teología. por ejemplo, Bien, pero entonces no hay que perder de vista, Dios respeta la libertad. Y lo que estoy diciendo ahorita no me lo vayan a malinterpretar. Estoy repitiendo, es una tendencia, hay una tendencia en teología a decir todo lo que ocurre es... está predestinado por es- eso. Pero una cosa es que sea voluntad de Dios permitir la libertad, ya le estoy dando otro viraje, si se capta. Si Dios permite la libertad, y eso explica que seamos pecadores, que Él permita que lo ofendamos. Quien hace lo que quiere. Pero bueno, ya ahorita no quisiera meterme más a la cuestión teológica porque además yo no soy experto en esto. Pero sí es importante el visualizar cómo también una tendencia de estudio teológico nos puede dar esta imagen de que lo narrativo no es lo más importante, aunque sí es el vehículo de compartirnos el mensaje. Pensaba ahorita en eso que la hoja de la no es la voluntad de Dios y Dios nos ha hecho libres y es uno de los dones más maravillosos que tenemos, esa libertad que Dios nos da. No podemos culpar desde toda, como la gente que se quita la vida, que se suicida, yo no quiero que se suicide. O como la gente que toma hasta caerse y choca y pierde la vida, a lo mejor la esposa, los hijos. Dios no quiere eso. Yo creo que Dios sufre al ver todo eso también. Así es, El muy corazón de cierto. Jesús sufre con el hombre, sufre Así es. con cada persona que está en una situación así de Así es. complejo. Sí. Y en esa libertad hacemos. Así es. De manera que en esto pues sí les puedo compartir, aunque no soy teólogo, Dios ha puesto unas leyes en la naturaleza. Quienes son químicos saben que siempre que hay unas ciertas condiciones se da una reacción química y eso sucede siempre y hay repetición. ¿Sí? Las leyes de la naturaleza están dadas. Si yo suelto esto, siempre se va a caer. Entonces, ¿cómo está eso de que hay libertad y al mismo tiempo hay una naturaleza que fue ya ordenada? De hecho, el orden del universo depende de unas leyes naturales que fueron establecidas por Dios. La ley eterna que se refleja en una ley natural. Los canguros siempre se comportan como canguros. ¿Sí? Los ratoncitos siempre se comportan como ratoncitos. El animal mamífero siempre es mamífero. Los omnívoros siempre comen de todo. ¿Se capta? Entonces hay una naturaleza, una realidad que ya está hecha por Dios y Dios le ha impreso una manera de ser. ¿Dónde está entonces la libertad? Fíjense qué grandiosa es. A los actos hay una consecuencia natural y lógica. Así es. Si yo me emborracho en el ejemplo o me anterior, pues claro que a fuerza se me sube y me pongo mareado y se me disminuyen las capacidades. Es la ley de la naturaleza, pero aún así somos libres. Por decir, si seguimos con el planeta contaminado y eso, y a lo mejor él ya sabe que vamos a acabar con el planeta, pero nos está dando la libertad. Nos hizo libres. Crecer, multiplicados, henchid la tierra y domínenla. Pero uno de los pecados que ha señalado el Santo Padre es el pecado contra la naturaleza. Entonces, la naturaleza tiene sus leyes, pero solo el hombre es capaz de retorcer hasta la propia vida, la propia naturaleza, y aunque ya sé que me hace mal,
Qué sabroso. Fíjense lo que somos, que en el fondo es una grandeza impresionante, porque, caray, pues que Dios nos haya dado esa capacidad. Bien, el misterio de Dios. Bueno, muy bien, pues entonces, hasta allí ese punto. Sí, esto termina a las 9:04, ¿verdad? Ahí vamos. Ok. Bien, entonces, bien, ahora vamos a mencionar, son narraciones teológicas y en realidad los evangelios no son narraciones de pura ficción, ni tampoco crónicas históricas del pasado. Son narraciones teológicas, porque descubren, me voy más despacio, sí, en realidad los evangelios no son narraciones de pura ficción. Fíjense lo que dice, pura ficción. Lo cual no excluye que puede haber algunas ficciones. ¿Por qué? Porque cuando veíamos la clase pasada el tema de los milagros, ¿sí? Fue muy importante esa clase pasada. No es pura ficción. ¿Por qué? Porque podría haber algo de ficción, y en el caso de los milagros, a lo mejor el evangelista que nos narra un milagro le puso una serie de elementos para resaltar el mensaje, aunque fuese a través de algo que quizás no se comprendía en el momento. ¿Sí? Por ejemplo, esto de que el demonio se sale, se mete en los puercos que salen despavoridos y se desbarran, ¿no? Entonces, eso tiene también una explicación teológica, más allá del hecho que pudiera ser ficción. A lo mejor no había puercos por allí, pero como el puerco significaba en la mentalidad judía lo impuro, bueno, pues allá se fue lo impuro y salieron despavoridos porque los demonios le huían a Jesús, pero a lo mejor no hubo puercos ni se fueron a tirar. Está medio loco resulta, ¿no? Fíjense el planteamiento que hace el padre Antonio Salas, ¿sí? Entonces, ya no hablo más porque nos vamos a regresar al tema de los milagros. Bien, entonces son narraciones teológicas, esto sí es lo importante. Los evangelios no son narraciones de pura ficción, aunque quizás pudiera haber alguna ficción por ahí, pero tampoco son crónicas históricas del pasado, que ya lo hemos dicho varias veces. Más bien son narraciones teológicas, y esto es lo que sí hay que apuntar en el cuaderno. Los evangelios son narraciones de índole teológico. Son narraciones teológicas, porque descubren en la vida de Jesús la actuación de Dios. Descubre estas narraciones en la vida de Jesús, la actuación de Dios y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ya la clase pasada platicábamos de esto también, cómo los mismos discípulos ven en Jesús el cumplimiento del Antiguo Testamento y cómo para ellos era indispensable que hubiera esa conexión con el Antiguo Testamento. No podía ser que el Mesías dijera cortón, borrón y cuenta nueva, porque y entonces todo el plan de Dios desde Abraham, Isaac, Jacob, toda la historia de la salvación, no, de ninguna manera podía ser que el Mesías fuera una cosa totalmente aparte o separada. ¿De acuerdo? Bien, entonces
Son narraciones teológicas porque descubren en la vida de Jesús la actuación de Dios y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Así pues, los evangelios son textos religiosos a partir de la fe. En otra de esas reuniones que tuvimos analizando el libro, platicábamos que los evangelios sin la fe no tienen sentido, pierden su valor. Entonces, los evangelios son textos religiosos que parten de la fe. Bien, ahora viene un punto y aparte. En los evangelios se constatan 3 preocupaciones simultáneas que vienen desde la tradición. En los evangelios se constatan 3 preocupaciones simultáneas que vienen desde la tradición. O sea, no fue algo que fue inspirado a la hora de escribirse, sino que viene desde la tradición. Seguimos en lo de narrativa teológica, ¿verdad? Teológica, sí, claro que sí. Bien, la primera preocupación, esto va a conectar con algo que ya vimos antes, evocar de manera suficiente la historia pasada de Jesús. El Evangelio escrito nace de la tradición y la tradición no olvida que Jesús estuvo entre nosotros. Es un Jesús histórico de carne y hueso que comía, bebía, estaba con nosotros. ¿Sí? Es el Jesús de Nazaret, el crucificado. ¿Sí? Primer preocupación simultánea que viene desde la tradición. En los evangelios se constata evocar suficientemente a Jesús como un hombre de carne y hueso que además es el Hijo de Dios. Y por lo mismo, en este primer punto 1, en esta preocupación, es evocar la historia de Jesús, los lleva a la vinculación con sus palabras y sus obras. Ese al que crucificaron decía esto, aquello y hacía aquello y esto. Entonces, nos lleva a vincular la vinculación con sus palabras y obras. Es decir, es alguien que sí estuvo sobre la tierra y caminaba igual que nosotros. ¿Sí? Iba de ciudad en ciudad y decía y hacía. Entonces, este Jesús histórico no podemos perderlo. Primer preocupación que se ve en los evangelios. Segunda preocupación que se da simultáneamente, actualizar para el presente la tradición recibida. Actualizar para el presente la tradición recibida. Es decir, les interesa el significado de lo que está expresado en los evangelios, pero que es un significado actual, no es de algo que pasó y no tiene en realidad nada que ver con nosotros, no. Es algo que efectivamente pasó, históricamente ocurrió, pero que tiene un significado actual.
porque se trata del Jesús de la historia, es un Jesús del pasado, pero que es el Señor resucitado y presente entre nosotros. Ahí está la vinculación. Entonces, yo aquí en México, en Aguascalientes, tengo una situación personal, familiar, en mi colonia, en mi país, que si hay problemas, que si hay grandes avances, que si estamos contentos, que si estamos tristes. Pero en los evangelios, ¿qué encontramos? A un Jesús histórico de carne y hueso que hizo y dijo tantas cosas que en mi situación actual y presente siguen siendo vigentes y que le dan sentido a esta circunstancia en la que me envuelvo. ¿De acuerdo? Entonces les interesa el significado actual de lo que el Señor dijo e hizo. Gran preocupación, y eso se desprende precisamente del mensaje. Bien. Y la tercera preocupación, la relación con la Escritura. Lo que acabamos de decir, el Antiguo Testamento. La relación de Jesús con las Sagradas Escrituras. Vamos leyendo los Evangelios y se menciona como, pues ya había dicho el profeta y se cumplió. ¿Sí? Cada uno, en muchas ocasiones el mismo Señor Jesús hace referencia a profetas y a hechos, al Padre Abraham, etc. ¿Sí? Se menciona que, los evangelistas mencionan que Jesús nació del tronco de la familia de Jesé. ¿Quién es Jesé? El padre de David. Del rey David. Entonces, es un judío, nació del pueblo judío. ¿Sí? Entonces, pero ya había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Entonces se cumple lo que había sido anunciado. Constantemente se reinterpreta la tradición por recurrir al Antiguo Testamento, que también para los primeros cristianos es palabra de Dios. ¿Sí? Lo que estamos diciendo, para los primeros cristianos no es borrón y cuenta nueva a partir de Jesús, no, hay una conexión íntima con el Antiguo Testamento que también es palabra de Dios. Muy bien. Después, el tercer punto. Los evangelios están basados en la historia, pero no son crónicas históricas. Ya se va a acabar la hora. No más este último párrafo. ¿Perdón, los evangelios son? Sí son. Perdón, Están basados en la historia, pero no son crónicas históricas. Ya se había dicho y ahora vamos a desglosarlo. Vamos a desglosarlo. Es como muy largo el esquema, ¿verdad? Así como está con las explicaciones intermedias se desconecta uno de lo que había dicho. Ya habíamos dicho que están basados en la historia, pero no son libros de historia. Bien, no son informes históricos, no son crónicas del pasado, tampoco son biografías en el sentido moderno. Sí hablan de cuál fue la vida de Jesús, pero su intención no es hacer una biografía. No describen el carácter del personaje. Nunca describen cuál es el carácter de Jesús. Si se han dado cuenta de eso. Hablan de él, pero no se ponen a describir su temperamento, su carácter. Hablan de sus hechos. Si un día corrió a los mercaderes en el templo, pues también se enoja. También se enoja. Pero no hay un estudio del evangelista de decir estos eran sus rasgos psicológicos, ¿se capta? O los rasgos de su personalidad.
Entonces, no es biografía, no describen el carácter del personaje ni su evolución. ¿Cómo evolucionó? No se ve. El relato termina en que se fue sujeto a sus padres hasta que le llegó el momento de la vida pública y la madre guardaba todo en el corazón y sujeto a sus padres. ¿Qué quiere decir? Que aprendió carpintería de su padre, de San José, etc. Bien, tampoco entonces hacen alusión a todos los detalles de su vida a partir de sus antecedentes familiares o de su infancia, pero sí reflejan circunstancias y datos, esto sí lo dicto, lo que sí hacen, aunque no son crónicas históricas, pero sí reflejan circunstancias y datos que responden a la situación histórica real de anterior al año 70. Si hay alusión a que los romanos estaban allí metidos, ¿verdad? Perdón. Histórica real. Real anterior al año 70. O sea, hay relación, hay referencias en los evangelios a cuestiones históricas. Bien, son Después de anterior, sí, anterior. Bueno, anterior y posterior en realidad. Bueno, más bien los hechos de los apóstoles es que son posteriores, pero sí, los evangelios se refieren al contexto histórico en que se vivió Jesús. Bueno, son las 9:12, vamos a descansar aunque sea 5 o 10 minutos.